Preguntarle más bien si de acuerdo a lo que ha estado haciendo el fiscal Hamilton Castro, ¿usted cree de que está siendo manipulado por el gobierno? No creo que esté siendo manipulado por el gobierno. En todo caso, él es el que tiene que salir y dar su versión acerca de los hechos, porque sí me parece que no es correcto pues que digamos a una comisión investigadora del Congreso no quieran venir, pero sin embargo a determinados medios de prensa, que ya sabemos quiénes son, sí salen y dan declaraciones, ¿no? Y explican parte de su trabajo, lo cual sí no me parece que sea lo más correcto que digamos, porque el país se merece explicaciones, se merece que le informen qué acciones, qué investigaciones está llevando a cabo, ¿no? Para evitar cualquier tipo de suspicacias. Pero lo que ha quedado claro, por ejemplo, hasta el momento, es que los representantes de las empresas hasta el momento no tienen calidad de investigadas. Y me refiero al representante de la empresa de Graña y Montero, de JJ Camet, de ICSA, que son consorciadas de Odebrecht en el caso del Interoceánico. Ni siquiera estas empresas tienen la calidad de sujeto pasivo de la acción penal que para algunos, para que lo entiendan mejor, que tienen calidad de investigadas en estos procesos. ¿Cree usted de que al ver que el fiscal Hamilton Castro no ha hecho una apertura de investigación, ¿cuál sería el motivo de no querer hacer una apertura de investigación? Bueno, yo solamente hablo por mí y yo esa pregunta la tendría que contestar directamente el fiscal Hamilton Castro. Lo que sí puedo decir que técnicamente, jurídicamente, existieron ya desde que él decidió formalizar el proceso de la interoceánica y de la línea del metro, ya existían indicios suficientes de la participación de estas empresas peruanas consorciadas de Odebrecht en estos megaproyectos donde ya se sabe hubo pago de coimas, 20 millones caso de la interoceánica, más de 8 millones en la línea del metro, y que estas no tengan la condición de investigadas y que esto haya permitido, por ejemplo, que Graña y Montero venda la mayor parte de su patrimonio o ponga buen recaudo su patrimonio, poniendo en riesgo el futuro pago de la reparación civil, sí, pues es cuestionable. Ver que la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, haya publicado el decreto 003, ¿afecta mucho al país este decreto? Ese decreto ha logrado que la Procuraduría, como defensores del Estado, no puedan embargar el patrimonio de Odebrecht para garantizar el pago de la reparación civil, ni solicitar ningún tipo de medida cautelar respecto del patrimonio de Odebrecht para garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Las autoridades, tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial, han desestimado los pedidos de medidas cautelares justamente aduciendo la existencia de este decreto de urgencia. Sin embargo, los acreedores de Odebrecht sí podrían pedir a un juez eventualmente que dicte un embargo, dicte una medida cautelar para el pago de sus acreencias. Y sin embargo, el Estado, gracias a ese decreto de urgencia, no lo puede hacer. Y este decreto de urgencia fue diseñado única y exclusivamente para Odebrecht. Ahora, con la modificación que ha hecho el Congreso de la República, ya se espera que este decreto de urgencia sea, ampliado sus efectos a las empresas consorciadas de Odebrecht, y el Congreso ha hecho otra serie de modificaciones porque este decreto, pues, mostraba una serie de vacíos, una serie de falencias, una serie de deficiencias que el Congreso ha tratado de suplir, aunque no lo ha hecho del todo, no ha logrado al 100% ese objetivo, pero al menos algunas cosas se han podido mejorar. ¿Cree usted que el gobierno está actuando como un crimen organizado al ver de que al sacar este decreto ya lo habían planeado desde mucho antes? No podría afirmar lo que me acaba de mencionar. ¿Cree usted que la ministra Marisol Perestello debería comparecer ante la Comisión Lavallato y explicar del por qué, cómo y se sacó el decreto 003? Y no solamente el decreto 003, sino también, por ejemplo, el decreto legislativo 1301, que ha modificado el procedimiento de colaboración eficaz y prácticamente ha excluido a la Procuraduría de este proceso, sino todavía su participación en la etapa final del proceso, ¿no? Y también explicar al país por qué se atrevió a mentir al pueblo peruano a través de un medio de comunicación señalando que Julia Príncipe había renunciado. Ha mentido al país. También mintió cuando dijo
que la Procuraduría había frustrado la venta de Olmos, ¿no? Y recientemente el ministro de Justicia, el doctor Mendoza, ha informado al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y él a su vez a la comisión investigadora del Congreso, que hasta la fecha, señores, escuchen bien, hasta la fecha el Ministerio de Justicia no recibe una carta de un solo interesado en comprar Olmos. Entonces, se puede saber qué venta es la que ha frustrado la Procuraduría si hasta la fecha el Ministerio de Justicia no recibe un solo interesado en comprar los derechos que tiene Odebrecht en esta concesión de Olmos. ¿Se agrava la situación política del presidente al darse a conocer por un medio de las declaraciones de Marcelo Odebrecht? Bueno, definitivamente sí, porque Marcelo Odebrecht, no nos olvidemos, es un ejecutivo muy importante de esta empresa brasileña, ¿no? Por si no decir el dueño de esta empresa brasileña, y no nos olvidemos que él es un colaborador en Brasil, ¿no? Y su compromiso es decir la verdad. Y lo que ha dicho es, o al menos lo que habría dicho, porque es lo que ha trascendido en algunos medios, como por ejemplo en IDL Reporteros, de que él sí habría brindado servicios de consultoría a la empresa Odebrecht, lo cual ha sido negado ya en más de una oportunidad por el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Qué tan difícil va a ser? En la mañana habían salido unas declaraciones de Jorge Barata diciendo de que si es que lo implicaban acá como investigado, no iba a declarar, no iba a manifestar nada si es que lo ponían como investigado. ¿Qué tanto se agrava esto entonces a las investigaciones acá en el país? Bueno, el proceso de colaboración eficaz en nuestro país, una vez que se otorga el beneficio, después que el fiscal corrobora lo que ha dicho, si se le otorga el beneficio y es declarado colaborador eficaz a través de una sentencia, todas las investigaciones seguidas en contra del señor Barata, y en los cuales él ha reconocido responsabilidad y ha colaborado con la justicia en esclarecer los hechos, automáticamente va a pasar a condición de investigado, porque eso establece nuestra ley. Pero una vez que se corrobore que lo que está diciendo él es verdad, y esa labor la tiene que hacer el Ministerio Público. Se entiende que él está corroborando lo señalado por el señor Barata. Una vez que concluya, una vez que se determine que él ha dicho la verdad, en todos los hechos donde ha reconocido responsabilidad, automáticamente va a pasar a la condición de investigado. De investigado, va a pasar a condición de testigo. Así que eso no hay que dejarnos amedrentar, no hay que dejarnos asustar ni presionar de que ya no va a hablar, porque el procedimiento de colaboración eficaz lo establece así. De investigado, una vez que se le da el beneficio, pasa automáticamente a testigo. Si es que Jorge Barata llega a negar todo lo dicho por Marcelo Odebrecht, ¿qué tanto se agrava la investigación? Mire, yo particularmente creo que aquí Odebrecht tiene y ha tenido, antes de que sus funcionarios se sometiesen a un procedimiento de colaboración eficaz, han tenido toda una estrategia y la tienen, ¿no? Una estrategia de defensa, y obviamente se tiene que tener en cuenta que quienes se someten a este proceso de colaboración eficaz, en principio, son personas que han delinquido, son delincuentes, ¿no? Porque se someten a este procedimiento aceptando responsabilidad penal, aceptando la comisión de hechos ilícitos. En consecuencia, tendríamos que esperar al avance a que venga la declaración formal, ¿no?, que ha tenido Marcelo Odebrecht en el país, y no demos declaraciones en base a suspicacias, lo que puede pasar, qué pasaría si Barata niega. No, particularmente yo creo que ellos tienen toda una estrategia que la están poniendo en marcha, ¿no? ¿Cree usted de que el gobierno tiene una estrategia al no querer traer al expresidente Alejandro Toledo? Bueno, eso es algo que tienen que preguntar y que tienen que contestar los que tienen a cargo este proceso de extradición, pero tenemos que tener en claro en este momento lo siguiente. Fiscalía no ha solicitado hasta la fecha todavía el pedido formal de extradición ante el Poder Judicial. Por ende,
el doctor Carguancho, que es el que está llevando a cabo, digamos, esta investigación como juez, como parte del Poder Judicial, no puede resolver nada hasta el momento. Tiene que esperar el pedido del Ministerio Público, que hasta ahora no lo ha hecho. Me parece que hay un compromiso del fiscal Hamilton Castro de hacer este pedido hasta antes que culmine el año 2017, hasta antes de que culmine diciembre, ¿no es cierto? Por otro lado, también tenemos que tener presente que la Procuraduría también lo puede solicitar. Más aún, yo dejé debidamente legitimada a la Procuraduría, es decir, debidamente constituida en actor civil, y esto fue a través de un acto público, en una audiencia pública, donde yo fui personalmente y fundamenté ante el juez Carguancho los fundamentos por los cuales nos debe declarar actores civiles. Y fue fundado mi pedido. Entonces, dejé a la Procuraduría debidamente legitimada para que ellos también puedan solicitar la extradición de Alejandro Toledo, porque de acuerdo al Código Procesal Penal, o lo puede hacer el fiscal o lo puede hacer la Procuraduría. Sería bueno que el procurador diga qué está haciendo como para agilizar este pedido de extradición para traer al expresidente Alejandro Toledo. Porque yo desde mi despacho, antes de salir, yo sí estaba preparando ya ese pedido, que lamentablemente se frustró su conclusión porque evidentemente me sacaron de una manera abrupta. Al llegarse a confirmar lo dicho por Jorge Barata en el caso del presidente de la República, ¿se estaría hablando de una vacancia por incapacidad moral? No me voy a pronunciar al respecto porque no quiero desprestigiar el trabajo que hemos hecho en la Procuraduría y quizás piensen que uno se trabajó de acuerdo a algunos intereses políticos. Y nada más falso. Nuestro trabajo fue objetivo, se presentaron las denuncias que tuvimos que presentar, se pidió a la Fiscalía que se investigue a las personas que consideramos existían indicios objetivos para que estas personas sean investigadas. No tuvimos ningún interés político de absolutamente nada, menos aún de vacar al presidente de la República. Usted había dicho a una emisora radial que se tendría que investigar, caiga quien caiga. ¿Cree que se llega a cumplir su frase? Bueno, hasta el día en que salí, hasta ahora, pues no estamos viendo que se está cumpliendo eso, ¿no? Porque hasta el día de hoy, los representantes de las empresas peruanas consorciadas de Odebrecht, que sabemos muy vinculadas a medios de comunicación que trataron siempre de desprestigiar nuestro trabajo, no están siendo investigadas, cuando sí deberían tener calidad de investigadas. Y es más, que se hayan tomado las medidas necesarias para que salvaguardar y garantizar el pago que estas empresas deben hacer al Estado por todo el perjuicio irrogado. Y algunos otros altos funcionarios que, pese a los indicios, no son investigados, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un gran compromiso el Ministerio Público de investigar, caiga quien caiga, y recuperar la confianza del país en su trabajo. Marcelo Odebrecht, supuestamente en las declaraciones que dijo para el Ministerio Público, había dicho de que había financiado a todos los candidatos en el 2011. Podríamos decir de que entre ellos está Keiko Fujimori, el presidente PPK y el presidente García. Bueno, ya por estos supuestos aportes, las personas que usted me acaba de mencionar están siendo investigadas. Existe una investigación preliminar abierta en contra de ellos, ¿no? Entonces, ya con estas otras afirmaciones y otros actos de investigación que disponga la Fiscalía, se seguirá investigando, ¿no? Pero en ese mismo sentido se tiene que investigar pues a todas las personas, ¿no? ¿Cree que, a pesar de todas las investigaciones que se están dando, cree que se está haciendo un show político para que ninguno de los, digamos, implicados políticamente caiga? Bueno, lo que pasa es que cada institución del Estado tiene sus funciones, ¿verdad? Así que aquí le compete al Ministerio Público hacer la investigación correspondiente. Y en su momento también el Poder Judicial, cuando reciba todos los pedidos que haga la Fiscalía, ¿verdad? El Poder Judicial, ya sea pedidos de prisión preventiva, pedidos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, que es muy importante en este tipo de investigaciones, el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria, son actos de investigación muy importantes que deberá de hacer el Ministerio Público, de algunos ya los ha hecho, y dejemos que ellos hagan su trabajo. Nosotros ahora como ciudadanos calificamos un poco
la actividad de nuestras autoridades de acuerdo a los resultados, ¿verdad? Y la sensación que tenemos es que no hay muchos resultados y que no se avanza. Y muchas cosas, lamentablemente, sabemos por investigaciones que hacen otras autoridades y que salen a la luz a través de otros medios de comunicación, ¿no? Como el diario El País, por ejemplo. Quería saber su opinión. ¿El fiscal de la Nación y el fiscal Jaime Castro deben de dar un paso al costado? Yo tengo un gran respeto por el doctor fiscal de la Nación, porque yo lo identifico a él como uno de los fiscales que también formó parte del equipo de fiscales que se investigaron los hechos de corrupción de los años 90, ¿no? Donde realmente Ministerio Público, Poder Judicial, Procuraduría y prensa, todos trabajamos de la mano, todos trabajamos unidos y por eso se obtuvieron muy buenos resultados, ¿no? En la época donde ya se sabe, pues en la época de corrupción de los 90, ¿no? Donde también se sabe que los medios de comunicación habían sido comprados con dólares en las salitas del CIN. Entonces, lo que me parecería muy importante es quizás reforzar ese equipo especial con fiscales con experiencia. Hay muy buenos fiscales que han trabajado en esos casos de corrupción de los 90 y que han dado excelentes resultados. Entonces, sería bueno que parte de estos fiscales formen parte de este equipo especial, porque la experiencia en este tipo de procesos tan complejos es muy importante, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo, ese tipo de experiencia, ese tipo de experticia en los fiscales que están conformando el equipo especial, sin desprestigiar ni menospreciar su trabajo, pero sí sería importante que sea reforzada. Más que retirarlos, yo diría que sea reforzada la Fiscalía con fiscales de esas épocas, ¿no? Con esa experiencia de investigación. ¿Cree que se llegue a tener una reparación civil de esas empresas que están implicadas en corrupción? ¿O al menos de una? Mire, reparación civil en las sentencias probablemente sí la tengamos. La pregunta es, ¿van a ser ejecutadas? ¿Se va a poder cobrar? ¿Se van a poder ejecutar? ¿O va a pasar igual que esas sentencias de casos de terrorismo, donde hemos visto que las personas están saliendo sin haber pagado un sol al Estado? ¿Por qué razón? Como no interpusieron las medidas cautelares en su oportunidad, ¿no? Las personas han ido vendiendo su patrimonio o poniendo su patrimonio a buen recaudo. Como ha pasado, por ejemplo, está viendo que las empresas están vendiendo, poniendo su patrimonio a buen recaudo. Entonces la pregunta es, ¿realmente se van a ejecutar esas reparaciones civiles? ¿O nos van a servir para colgar en un marco una sentencia con exorbitantes montos de reparación civil? Porque acá lo importante, más allá de que se señalen exorbitantes montos, es que estas realmente sean ejecutadas, realmente se hagan efectivas al Estado. Eso es lo que importa. ¿Cree que usted, que el presidente de la República, ha sido muy blando con la empresa Odebrecht? Bueno, yo en ese aspecto no me quiero mencionar mucho al respecto, porque sinceramente yo creo que a través de un decreto de urgencia pudieron tomar otro tipo de medidas que realmente iban a garantizar no solamente el pago de la reparación civil al Estado, sino también el obtener información de primera línea, y no solamente información económica, financiera, sino quizás también de quiénes otras personas estarían vinculadas en estos hechos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, si hubiese dispuesto la intervención en forma de administración de las empresas, que hubiese sido lo ideal. Para terminar, ¿se siente decepcionada de este gobierno? Lo que sí me siento decepcionada en el sentido de que uno de los lemas al menos del presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue lucha frontal contra la corrupción, y eso en los hechos no estamos viendo. Me decepcionó cuando vi a una ministra de Estado mentirle al país en un medio de comunicación. Eso realmente es muy lamentable, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí decepcionan de nuestras autoridades, independientemente de quienes estén ocupando el cargo. Ese tipo de comportamientos pues llaman la atención.